Tenemos de invitada a Sandra Arenas. Hola Sandra. Hola, buenos días. Nuestro Héctor Cosio, muy bienvenido. Federico. Bueno, aprovechando la expertise de Sandra, que es teóloga, profesora de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y me gustaría partir, ya que está muy de actualidad la Iglesia Católica y sus problemas, innumerables problemas, los temas de la curia, los temas de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Me gustaría saber cómo se está respirando esto en el mundo de la teología, en el mundo de esa facultad cerrada de teología de la Católica, donde se educa precisamente sobre la fe y los sustentos teóricos y doctrinarios de la fe. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo se está viviendo? Gracias por la pregunta, Federico. Es una pregunta interesante, dado que la Facultad de Teología no está inserta, o la teología como quehacer disciplinario, no está inserto culturalmente, y en general la Facultad de Teología ha sido vista, como tú bien lo describes, como un lugar cerrado, en donde se forma al futuro clero, especialmente, sobre las bases como doctrinarias de la fe cristiana. Hemos tratado durante todo este tiempo, especialmente crítico, digamos, desde la preparación de la visita de Francisco, en la que se podía vislumbrar problemas ya como los que estamos viviendo, hemos tratado de reflexionar en distintos espacios. Los estudiantes han tenido iniciativas para organizar momentos de reflexión crítica en torno a determinados asuntos, ¿no? La carta del Papa, la visita del Papa, el pronunciamiento aquí, los laicos de Osorno, etcétera, ¿no? En distintos momentos. Yo diría que en ese plano, la semana pasada recientemente tuvimos un panel en donde 3 profesores expusimos brevemente frente a toda la asamblea de profesores y estudiantes nuestro parecer acerca de esta crisis, y ahí pudimos escuchar, sondear por dónde estaba, tomar el pulso, ¿no? Pero Sandra, perfecto, pero ¿ha habido algo concreto? Es decir, ¿ha habido alguna proposición de modificación de la malla curricular, por ejemplo, para empezar a ver cuáles son los motivos? Porque yo sé que esto, la teología funciona más a nivel doctrinario, filosófico, pero si ahí se educa al clero. Sí. Es decir, quizás sea, no sé, es una pregunta. Sí, ¿Ha habido alguna alguna moción de modificar la malla, incluso para meter temas de control de abuso o posibilidad de que los curas se casen, cosa de que haya menos presión para ciertas conductas? Hay varias cosas cruzadas, cosas que son de nuestra competencia y cosas que no. Por un lado, respecto de la organización interna de la facultad está en un proceso de renovación interno con la renovación de sus estatutos, que datan de los años 80 y que bajo varios aspectos conservaban ciertas cosas de un modelo de iglesia menos participativo, menos inclusivo, menos, diríamos, sinodal, como por ejemplo que solo se permitía el 25% de laicos en la planta de profesores. Eso, los actuales estatutos, que datan de los 80, está siendo modificado, porque en rigor, digamos, habemos más profesores laicos que ese porcentaje, y en definitiva se ve la teología como una disciplina que no es propiedad del clero, ¿no? Entonces, como un avance en el proceso de incluso democratización de la formación teológica y de más amplitud. En ese proceso está la facultad de renovación en esa dirección. La malla curricular fue recientemente modificada con una orientación mucho menos, diríamos, pastoral práctica de la que quisiéramos, de la que quisiéramos los que hemos llegado después de esa reforma, ¿no? Todavía sigue siendo una formación mucho más histórico-dogmática, mucho más clásica en términos conocidos en el ambiente teológico, digamos, mucho más centrada en la historia de los dogmas, que en teologías contextuales, diríamos, ¿no? Que se hacen cargo de preguntas del entorno inmediato, ¿no? De la arena pública. En ese sentido, nuestra malla curricular responde a otra orientación. Tiene sus pros y sus contras esa orientación,
¿no? El contra precisamente es que no está orientada a formar a teólogos que piensen la realidad inmediata, ¿te fijas? Está más orientada todavía a la formación del clero, diría yo, en un primer estadio. La formación de posgrado, en cambio, ya amplía un poco más el horizonte y en ese sentido allí los laicos encuentran un poco más de espacio para dedicarse a el quehacer teológico que tenga un poco más de relevancia social, digamos. Pero ¿no? en esta crisis que se está experimentando, que se vive ya hace un tiempo, pero que hizo, digamos, provocó, digamos, un cisma ahora, digamos, con la carta del Papa y con todo lo que ha pasado con el cura Barros. Esta crisis también no es la oportunidad también para que se abra precisamente no solo la facultad de teología, sino que la discusión sobre la Iglesia, y que no esté centrada solamente en el clero. A los católicos, a los porque católicos. La verdad es que los que no somos católicos no nos interesa mucho esa conversación, Bueno, salvo escucharle y estar muy al día. Pero claro, pero desde el punto de vista del poder, Federico, también a una persona, digamos, que no ejerce ninguna religión en específico, sí le parece, digamos, relevante que, por ejemplo, los obispos que se tengan una versión más democrática con la ciudadanía, porque son personas que ejercen poder, ejercen también bueno, de hecho, todo este tema, digamos, del abuso de conciencia, ejercen, digamos, todo una posibilidad. Objeción de conciencia. Claro. A mí me parece que esta crisis institucional, que es más bien sistémica, digamos, más que puntual, ¿no? Es una cosa más sistémica, eso es lo que desveló la visita del Papa, ¿no? Creo que puede ayudar transversalmente, puede ser una oportunidad, digamos, es una oportunidad para dos cosas. La primera, emprender un camino de formación de un modelo de iglesia más inclusivo, menos jerárquico, piramidal, que ha sido el modelo que a pesar del Concilio Vaticano II ha sido el modelo que ha permeado de alguna forma las comunidades incluso actuales, con algunas excepciones, por supuesto. Entonces, revisar internamente las formas de relación entre los miembros, eso en primer lugar, y lo segundo es reflexionar críticamente en torno al poder religioso, ¿no? En un país laico, ¿no? Donde la separación Iglesia-Estado está súper clara teóricamente y cada vez más clara también en la práctica, yo creo que toda institución tiene una voz en la arena pública, las instituciones religiosas también. Y en ese sentido creo que el catolicismo romano, al reflexionar críticamente en torno al poder, a las formas de ejercicio del poder y los abusos que se pueden cometer, colaboraría también en una reflexión más amplia, social, digamos, en torno al ejercicio de otro tipo de poderes y al abuso de otro tipo de poderes, ¿no? O sea, los abusos de conciencia, los abusos sexuales, lamentablemente no solo se han cometido, se siguen cometiendo al interior de las instituciones religiosas, de la Iglesia Católica en particular. Tenemos casos en Chile de sobra, como para citar. Entonces, en ese sentido, creo que tomar en serio esta crisis implica tomar en serio también el rol social que tiene una institución religiosa en un país como este, ¿no? Entonces, es una oportunidad que no se puede desaprovechar, y por esa razón creo que aquellos que han sido responsables de esta falta de celeridad en hacerse cargo de una reestructuración, incluso de la remoción de algunos sujetos, deben visibilizar esa responsabilidad, ¿no? Deben hacerse cargo públicamente. Sandra, y que lógicamente no tenemos teólogos aquí, entonces voy a aprovechar de hacer un par de preguntas para que entendamos. Ni menos teólogas, supongo. Teólogas o teólogos, claro. Oye, a nivel teológico, ¿hay problemas en replantear? Porque la Iglesia tiene, claro, tiene el tema de sus credos, tiene el tema de su gobierno.
todo el tema que tiene el Papa ahí de reestructurar la curia, tiene distintas formas de mirarse de distintas cabezas. Pero a nivel teológico, las posturas tradicionales de la Iglesia que hoy día hacen mucho ruido a la sociedad civil, a la sociedad laica, secular, como es negarse a métodos de control de natalidad, como la píldora, a que se casen los sacerdotes. En fin, ¿tienen contradicciones teológicas o es más bien un tema de gobierno? A ver, hay cuestiones aquí que son de carácter como de doctrina en materias morales, especialmente moral sexual o moral Oye, de la vida. Que las mujeres puedan acceder al sacerdocio ordenado. Sí, hay varios temas que son de distinta índole, digamos. Porque yo sé que son temas muy sí, enredados. Son temas de distinta índole. O sea, las cuestiones en materia de ética de la vida, digamos, de bioética o de ética sexual, como la contracepción, son cuestiones que requieren una respuesta interdisciplinaria, es decir, la teología moral, que es la que se hace cargo de eso, ¿no? Tiene hoy que necesariamente trabajar con los especialistas en la materia, y en ese sentido la doctrina católica... No aceptar los condones significa que haya más infectados con enfermedades como el SIDA o veneria, es una cosa que no tiene dos opiniones. Digamos. Sí, y efectivamente eso, en ese sentido, la enseñanza de la Iglesia respecto de el control de la natalidad, pero eso es lo que está detrás, ¿no? Y de la prevención. Sí, salud pública. Sí, bueno, eso es en materia civil. O sea, en materia, claro, lo que importa aquí es de qué manera vivo mi sexualidad abierto a la vida. Eso es lo que está detrás de la doctrina católica. Y respecto de las mujeres... Sobre eso mismo, entonces se puede, replantear, y yo creo que efectivamente hay cuestiones que caen por su propio peso, es decir, hay cosas en las que la sociedad civil nos lleva ventaja, y en ese mismo sentido no podemos seguir conservando ciertos discursos que son distantes de los avances disciplinarios, digamos, ¿no? Pero a nivel teológico, para irnos a algo más de iglesia, porque eso... La ordenación de mujeres. La ordenación de mujeres. ¿Hay algún problema teológico en que las mujeres puedan ser sacerdotes? Sí, la cuestión en principio habría sido zanjada en el pontificado de Juan Pablo II bajo el argumento de que bíblico, de que en la elección de los apóstoles solo Jesús habría escogido a varones, ¿no? Y entonces la sucesión apostólica que viene de esos 12, que es fundamental en la tradición católica, que nos distingue de otros cristianos, de hecho, ¿no? Eso es de alguna forma, claro, es de derecho divino, eso diría, por lo tanto la Iglesia no lo puede modificar, ¿no? Hay cosas que la Iglesia puede modificar, decía Juan Pablo II, teológicamente se supone que no se podría modificar. Y que puedan casarse. Espera, ahora, eso es algo que se discute teológicamente, a pesar de que magisterialmente el tema se ha zanjado, como dije, teológicamente aún se discute, dado que las ciencias bíblicas igual, exegéticas, avanzan en distintas direcciones. Porque para la sociedad civil la igualdad de género hoy día es un tema importante. Absolutamente, es muy sensible. Claro. Y en el fondo el tema del liderazgo en las comunidades está detrás. O sea, en la práctica el liderazgo de las comunidades religiosas en muchos sectores y en gran mayoría está llevado adelante por mujeres. Precisamente y es eso, recién comentábamos fuera, digamos, de cámara, que hay también ahora dentro de la congregación para la doctrina de la fe, hay una incorporación de 3 mujeres, 2 teólogas laicas y una religiosa. Sí. Me imagino que eso también, desde el punto de vista del análisis, va a ser un antes y un después, sobre todo para la investigación de casos de abuso. Para los que no saben, esa congregación es la antigua Inquisición. Es el antiguo Santo Oficio, como se llamaba, efectivamente. Exactamente, lo que se dedican un poco a investigar. A distinguir entre la ortodoxia y la heterodoxia, de alguna manera. Y te hago una pregunta, complejizándola un poco más todavía, porque hasta el momento todavía no salen a la luz o no han sido denunciadas abusos, por ejemplo, cometidos no solo ya contra niños, sino que las mujeres víctimas de acoso o de abuso sexual dentro de la iglesia. Hace poco publicamos una columna que hablaba acerca de eso, que es una cifra muy tapada también. El hecho que ahora lleguen 3
tres mujeres a esta congregación tan antigua, ¿no es también una oportunidad de empezar a abrir esto y a investigar y tal vez encontrar, digamos, un camino distinto hasta lo que ha sido hasta hoy? De cierta manera, es una muy buena noticia la designación de parte de Francisco, por propia iniciativa, de tres mujeres a esta congregación que se encarga de guiar al pueblo fiel católico en materias de fe, digamos, ¿no? En el fondo, distinguir entre lo que es ortodoxo y lo que no lo es, de alguna forma. Es a esta congregación a la que las autoridades competentes, locales, eclesiásticas, deben acudir cuando hay información de abuso. A esa congregación es a la que deben acudir en primera instancia. Esta es la que presidió Ratzinger cuando es la que en la época de Juan Pablo fue II. prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en tiempos de Juan Pablo II, efectivamente. Es a esa congregación, ese es el órgano competente al cual hay que acudir en primera instancia, y luego esa congregación es la que informa al Papa. O sea, la iglesia es enorme, ¿no? A esa fue la Hay más de congregación 5.000 obispos en que en se todo le el mundo. encubrió por todo el tema de los abusos de Caradima, a esa congregación la que recibió información parcelada. Eso es lo que hay que dilucidar de mejor manera. Hay algunas sospechas más o menos fundadas, pero a esa mediación, digamos, de la información Es veraz. el conducto oficial. Lo que pasa es que se sabe que está el otro conducto oficial, que es el conducto diplomático, es decir, a través del Efectivamente, nuncio, y por esa misma oficioso. razón también. y oficioso de sus amistades en Chile, en Sí. fin. Oye, Claro. a nivel teológico, aprovechando que te tenemos acá, teóloga, ya, nos contaste que, punto de vista, que habían problemas teológicos o límites teológicos para el efecto de que las mujeres pudieran ser sacerdotes, más allá que se esté revisando, pero hay problemas teológicos. ¿Hay problemas teológicos o no para que puedan casarse los sacerdotes y tener familia como seres humanos? No, eso ha común y sido más correcto? bien una decisión pastoral. Porque entiendo que teológico no es, porque en su origen está el tema patrimonial, es para protección de los bienes. No, y teológicamente no hay ningún problema para que Pudieran casarse. pudieran casarse. Ha sido en la historia de la Iglesia simplemente decidido el celibato en el presbiterio por motivos pastorales, ¿Qué porque año en el partió? fondo 1400 y tanto. sí, porque de esa forma entonces se comprendía que alguien que no tiene dividido el corazón, que tiene mucho más posibilidades de dedicación exclusiva al liderazgo de una comunidad. Por eso es una cuestión de materia pastoral, no de fe, ¿me explico? Pero tú no crees que sea por tema de cuidar los bienes, por temas patrimoniales, porque esa es la historia en la conocida actualidad del concilio, donde se negó la posibilidad de tener familia y de casarse, se Sí, estableció las razones político-económicas del minuto efectivamente estuvieron presentes. Ahora, que no si se tú me dividieran trasladas... los bienes de la iglesia con los sucesores, con los herederos. Sí, esa es una razón, pero también la que he aludido recién. Ahora, si tú trasladas eso a la actualidad, no es el motivo, ¿no? Simplemente se ha estirado una tradición más contemporánea, no original, digamos, y por esa misma razón revisar eso y cambiarlo Debería ser muy eventualmente. fácil. Si no es teológico, debería ser muy fácil O dar la modificarlo, opción, ¿no? sí, efectivamente. No hay mayores argumentos en contra de, por ejemplo, proponer un celibato voluntario. Para nada. ¿Y por qué no lo ha hecho Francisco? Francisco emprendía un camino de reforma y renovación de la Iglesia desde el primer momento, desde el primer Ya, pudiera minuto llegar de a su eso. pontificado. Lleva 5 años. Yo espero que se produzcan más cambios incluso a nivel de alivianar un poco el aparato de la curia romana, para la cual designó a un grupo de asesores que a mi juicio no han hecho tanto hasta ahora, digamos, donde está de Rasuris precisamente, ex cardenal arzobispo de Santiago. Sobre eso, y tampoco para aterrizar un poco la coyuntura, se espera, digamos, esta crucial entrevista de la conferencia episcopal con el Papa. También se En un par de decide, semanas. sí, un par de semanas, y también, digamos, se aproxima también un recambio de obispos y todo. Importante, algunos porque ya han cumplido 75 años, están por cumplirlo, y otros porque aparentemente se irían por razones disciplinarias. Claro, pero lo cierto es que se va a abrir, digamos, de qué manera lo que puede pasar, digamos, después de esta reunión del Papa, y si efectivamente salen las personas que uno supone que van a salir, cómo eso tendría que afectar o tal vez
ayudar a democratizar la próxima, digamos, llegada de los nuevos obispos, porque son 9, Federico, o sea, no es un número menor, es una oportunidad de poner, ¿a qué gente voy a poner ahí? ¿A gente, digamos, que fue formada bajo la antigua concepción, o a gente, digamos, o a obispos que vienen con una visión más renovada? ¿Y con qué mecanismo de nombramiento? ¿Y con qué mecanismo? Claro, si es adeo por el Papa. En este momento tenemos activos, o sea, miembros de la Conferencia Episcopal de Chile, a 32 obispos, ¿no? De ellos, efectivamente, hay varios que por edad ya están pasados del tiempo y presentaron su renuncia como corresponde a Francisco. A los 75. Y Francisco no la aceptó en primera instancia, probablemente porque no tenía a la vista otros nombramientos, desconozco las razones. Pero el hecho es que, partiendo por Ricardo Ezzati, él presentó su renuncia, no fue aceptada y está en la prolongación de ese periodo. Que eso algo parece esperamos 2 años que no sea más. Pero se supone que es mes a mes, año a año, ¿cómo es la prolongación? Es una prolongación sin límite de tiempo. Ya. En ese sentido, claro, arribamos a un tema que es crucial, que es primero las competencias que tiene una conferencia episcopal, ¿no? Local, para proponer candidatos que hayan demostrado liderazgo en las comunidades, que hayan demostrado aceptación, que hayan demostrado aptitudes como pastores, ¿no? Entender el tiempo que viven, que puedan guiar, que puedan mediar con los problemas sociales que hay en el entorno, que entiendan la vida de las comunidades, ¿no? Esa es una labor que tiene efectivamente la Conferencia Episcopal. Y posteriormente, en un segundo momento, el nuncio, como diplomático, digamos. Pero la Conferencia Episcopal es la primera encargada de auscultar, digamos, en las distintas regiones, diócesis de Chile, a estos posibles nuevos obispos, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad del nombramiento final en el actual formato de elecciones no es del Papa, ¿no? El Papa lo que hace es decidir entre una lista, refrendar de alguna manera, ¿no? Pero hay cuestionamiento, está Polo como nuncio, o sea... Pero teológicamente ahora, hay algún impedimento que se elijan por sus ovejas, digamos, por los católicos de un sector que elijan a su obispo. Hay un problema teológico ahí No hay problema teológico a mi juicio, y de hecho podemos recurrir aquí a la práctica de la iglesia original, primitiva, diríamos, del cristianismo primitivo. Hay varios lugares a los que podemos acudir para refrendar esta posición de que los líderes de la comunidad, ¿no? El obispo, que se consideraba sucesor del apóstol, era reconocido inmediatamente por su comunidad como líder, ¿no? Es decir, la comunidad lo reconocía como alguien, un testigo, ¿no? De la fe y un guía. Cosa que hoy parece que no ocurre, ¿no? El tema de la confianza. Y en ese sentido, claro, es alguien en quien se confía como líder, ¿no? Entonces yo deposito mi confianza en ese sujeto porque hasta ahora lo ha hecho bien, conoce nuestra realidad, ¿no? Y es capaz de mediar el dato revelado, mediar la tradición de la fe con mi realidad Pero para obtener esas personas tienes que cambiar, digamos, a quiénes son los que definen. Claro, yo soy de la idea que efectivamente hay que avanzar en los mecanismos de elección episcopales en esa dirección. Es decir, podríamos decir retroceder en esa dirección. Ir a los orígenes. Para avanzar hacia un modelo que incluso hace más sentido en la sociedad actual, que hay más participación, que es más en términos eclesiales sinodal, en términos más civiles democráticos, ¿no? Hacia una democratización de las estructuras de la Iglesia que implique participación real, efectiva y directa del pueblo fiel, a quien ese pastor tal o cual se le va a encomendar, digamos, ¿no? Pero si yo no reconozco a un pastor como mi pastor, esa es un sinsentido absoluto, que es el caso de lo que ha pasado en la iglesia de Osorno, ¿no? A mí me llama tanto la atención el lenguaje del pastor,
y las ovejas, ¿no? En este mundo de hoy donde Sí, ahí me lleva al campo, al pastoreo, no me lo imagino tampoco. pero es un lenguaje muy bonito, muy florido, perfecto de conversarlo. Oye, Sí. Sandra, mira, ya vamos terminando. Líderes podemos hablar. Líderes. La revisión de los liderazgos. Yo creo que eso es más apropiado, porque la verdad que en un momento yo tenía cierta fe, pero nunca me sentí una oveja. Menos descarriada, pero... Oye, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias Héctor, Sandra. Y bueno, esto es Noticias en Desarrollo, lo que pasa con la Iglesia Católica, porque está en un momento... Sí, viene la aquí. visita en Roma y de ahí surgirán Además, hartos este país cambios. te ha llamado la atención a ti como teóloga que a las víctimas de Caradima los atienda como reyes, por decirlo así, o como líderes, el Papa en los mejores lugares, de hecho donde él vive, y después en el lugar más exclusivo que hay en el Vaticano para recibir, y a los obispos los reciba como en la pieza grande al lado. ¿Te llama la atención? ¿Qué señal? O sea, yo creo que la señal es clarísima. Por un lado, distingue su casa de donde está la curia romana, ¿no? Entonces aquí quien recibe soy yo, y yo estoy pidiendo perdón directamente. No solo estoy pidiendo perdón por los pecados de la Iglesia, cosa que ya había acontecido en el caso de Juan Pablo II, Benedicto XVI, en otras materias, ¿no? En términos institucionales. Estoy pidiendo perdón yo estoy afectando, entonces los invito a mi casa y lo Eso distingo lo de la entiendo, curia. lo de la casa ¿no? no entiendo, pero en el Vaticano mismo, cuando se hacen las reuniones, a las víctimas los recibe en el salón privado, exclusivísimo, que Sí. entrar ahí es lo más difícil del mundo, y a los otros los recibe como en el lugar común de audiencias generales, una cosa así media... son eso- símbolos, ¿no? Sí, claro, efectivamente, son símbolos. O sea, hay distinción clara, ¿no? Consciente, entre las víctimas que no han sido escuchadas con la celeridad necesaria, ¿no? Y los que... y aquellos que han sido responsables, En todo, bajo en parte, muchos claro, respectos, en todo, en no parte. todos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que han sido responsables bajo varios respectos y corporativamente de que a ellos no se les haya pedido perdón y no se haya intentado, ¿no? Garantizado estructuras Él eclesiales. está ocupando el protocolo vaticano para un castigo, es una especie de sanción pública. O sea, Juan Pablo II llamó en su minuto también a la Conferencia de Estados Unidos en el 2002, Benedicto XVI llamó a la de Irlanda en el 2007 y después de eso salieron un montón de obispos de cada una de las dos conferencias. Pero aquí Ahora, estamos hablando aquí de hay los una diferencia. en días casi iguales, recibe a uno en su lugar elegante, por decirlo de una forma, o más simbólicamente profundo, y a los otros lo recibe, que son los obispos del país, lo reciben en lugar de segunda categoría, por decirlo así. A nivel simbólico, a nivel político es muy potente, ¿no? Efectivamente, El porque las protocolo usado autoridades políticamente. eclesiásticas, sí, los trato de esta manera, a los otros los acojo en mi casa, sí, ciertamente. Y eso es algo que en lo que la Iglesia de Chile, en sus autoridades, ha fallado, es decir, ha utilizado o no ha utilizado su autoridad para canalizar todas estas O la ha utilizado denuncias. mal para el encubrimiento, para la protección, la Oye, autoprotección. ¿qué opinas tú para terminar? La Iglesia Católica hasta ahora se la ha llevado pelada. No ha pagado un peso. La Iglesia por Católica de Chile, dices tú. La Iglesia Católica de Chile, ni un peso, porque en Boston sí, pero... Las indemnizaciones. Sí, ni un peso en indemnizaciones. ¿Eso te parece correcto desde el punto de vista del derecho canónico? Yo creo que la Iglesia debe enmendar en todos los niveles que sea necesario. Y si se requieren indemnizaciones económicas, debe pagarlas, Pero digamos. por supuesto que se requieren. Por eso, entonces debe pagarlas. Y por otro lado también confío Y en la eso- autonomía de la justicia civil y de la No, justicia y eso eclesiástica, a digamos. nivel derecho canónico y al interior de la Facultad de Teología, esto de la necesidad de reparar reparar el daño, los perjuicios frente a los delitos cometidos, ¿es algo que es más o menos común? Porque el derecho canónico tiene un montón de excepciones y contraexcepciones que es capaz de enredar hasta el más pintudo, ¿no? Pero así, al final del día, el que comete un delito sexual abusa de su posición de poder que le da el ser un consagrado, ¿cierto? El ser el pastor. A mi juicio, no debería siquiera recibir esta sanción eclesiástica del retiro en penitencia y oración, Debería ser expulsado. sino que debiera ser expulsado, Ya, pero a se nivel- debiera dimitir sí. del estado clerical ipso facto. Y a nivel patrimonial, tiene que indemnizar, meterse la mano al bolsillo
para pagar, te digo, a nivel de la comunidad que tú perteneces ahí en la Facultad de Teología? ¿Qué es lo que se respira ahí? Tu postura ya lo dijiste, que sí, hay que pagar, Sí. si es que pero ¿en general se respira eso? Sí, hoy lo que queremos es cada vez más en la Facultad de Teología incluida más transparencia en todos los procesos ¿Indemnizar aunque se arruine la Iglesia Católica chilena? aunque tenga que arruinarse, aunque tenga que... Veamos, son palabras mayores, sea, no sé yo si creo- podríamos yo creo pensar en que- la ruina económica de la Iglesia Católica No sé si eso chilena. va a acontecer, pero si tuviese que acontecer para que realmente pudiese venir una reestructuración con más sentido y más relevancia social, que acontezca. Porque la iglesia en Boston se arruinó, la iglesia más rica que había en el mundo. Sí, Quedó pero arruinada. se está recuperando. Ajá, quién sabe. Claro, pero está renovada hoy. Sí, por lo ¿no? menos, sí. Sandra, muchas gracias por venir, por Muchas aceptar gracias a esta ustedes por la invitación. invitación, Gracias, Héctor. Héctor. Nos Federico. vemos hasta la próxima semana en una nueva Semana Política. Chao.